Vamos a empezar viendo cuál es el significado matemático, en este caso del concepto de desviación típica o estándar. Comencemos viendo un ejemplo. Se tiene una muestra de 6 personas cuyas edades van de los 15 a los 19 años. En la primera columna se muestra el número de encuestados. Fueron 6 los encuestados. La primera variable será la media. La media se simboliza con una X y un gorrito arriba, planito, una rayita. La media en sí da 17. Lo que a mí me gustaría saber es qué tan dispersos están mis datos. Si hay mucha dispersión, si hay algo de dispersión, significa que la precisión de mis datos es muy baja. Sin embargo, si la desviación es pequeña, me va a indicar que mis mediciones o mi muestra, de forma general, es muy precisa. Entonces, a mí me gustaría saber qué tan precisos son mis datos. Para ello, vamos a utilizar algo que se llama desviación estándar. Lo primero que vamos a hacer será graficar los datos. Estos datos indicando, digamos, la línea punteada que está en color azul representa la media y los 6 datos son los puntos, los puntitos en cuestión. Ahora voy a definir primero para entender lo que se llama la desviación de la media, que es una medida de qué tan alejados están los datos respecto de la media. Voy a medir sus distancias, voy a utilizar una convención matemática, un estándar por así decirlo, que es el siguiente. Si los datos están a la izquierda, serán negativos y si están a la derecha, en este caso de la media, serán positivos. Observe que la desviación respecto de la media es el dato en cuestión menos su media. Aquí tenemos sus valores que nos dicen qué tan alejados están respecto de la media. Entonces, tenemos 3 tipos de desviaciones de la media: variaciones negativas, positivas y las que están encima de la media, que dan 0. Una vez que tenemos el conjunto de desviaciones para conocer la desviación total, lo único que haría es sacar el promedio. Pero si saco el promedio de las desviaciones de la media, me da 0 y no es un caso particular, sino que se generaliza, siempre da 0. Esto sucede con cualquier conjunto de datos. La desviación promedio respecto de la media es 0, siempre es 0. La suma de todas las desviaciones de la media es siempre 0. Por lo tanto, este parámetro no me está proporcionando información. Para resolver esto, en lugar de manejar la desviación de la media, se maneja la desviación cuadrática al elevar al cuadrado cada uno de los términos de esta diferencia. Van a desaparecer las cantidades negativas. A continuación, calculamos las desviaciones cuadráticas de manera que obtengamos estas cantidades: 4, 1, 0, 0, 1 y 4, respectivamente. De manera que si calculamos su promedio de los 6 datos, no voy a dividir entre los 6 datos, sino 6 menos 1. La razón de esto tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces en la práctica se puede demostrar que la desviación cuadrática es más grande que la que se calcula respecto de la muestra. Por tanto, para tener un factor de corrección, en lugar de dividir entre el número total de datos, se va a dividir entre el número total de datos menos 1. Si realizamos esta operación, nos va a dar 10 entre 5, que es igual a 2. Y a esta cantidad, que es el promedio de las desviaciones cuadráticas, le voy a dar el nombre de varianza. Repito, a esto se le llama varianza, que será
una medida de dispersión y la voy a definir como la suma de todas las desviaciones cuadráticas divididas entre todos los datos menos 1. La varianza tiene un pequeño problema al respecto de sus unidades que no son las mismas que las del problema de estudio, pues son unidades cuadráticas. Para corregir esto, se saca la raíz cuadrada de la varianza, en este caso la raíz de 2, que es aproximadamente 1.4. A esta medida le voy a llamar la desviación estándar, que calcula las desviaciones de la media, es decir, es una medida de dispersión. Ahora, a la media le voy a agregar y a quitar una vez la desviación estándar del lado izquierdo y del lado derecho. Y la región que queda en amarillo y ahora en este intervalo quedan la mayoría de mis mediciones o de mis datos. Esto da una medida, repito, de la dispersión. Con una desviación estándar tengo en el intervalo en cuestión a la mayoría de los datos. Espero que con estos ejemplos nos quede claro o se tenga una idea de lo que es la desviación estándar. Bueno, pues es todo. Hasta pronto.